Lo que sí le puedo decir es que claramente este gobierno no tolera prácticas corruptas, cero tolerancia a corrupción, y somos el gobierno más transparente pues de la reciente historia democrática de este país. Les pongo ejemplo, el gran escándalo, un tipo que falsificó un título. Acaban las elecciones, vamos a hacer una auditoría de títulos de toda la oposición, vamos a ver quién es quién en este país, ¿verdad? El otro gran escándalo, un crédito mal dado, que se está pagando además, de un banco, que tuvimos que rescatar el sector privado porque lo estaban despedazando. Cofiec, un crédito. ¿Cuántos créditos mal dados hubo en el 99? Incautación de depósitos, miles de millones perdidos. Pero esos son los escándalos que llevan meses en los titulares. Y la gente no es tonta y se dan cuenta claramente de que no tienen de qué acusarnos. Entonces, esto es una lucha permanente, porque no es que el gobierno es corrupto, no, el gobierno es el reflejo de la sociedad. Entonces, tenemos una sociedad con problemas de corrupción y todos tenemos que unir esfuerzos para luchar contra esa corrupción. Yo le puedo garantizar, ¿no?, el equipo más cercano de gobierno, pero incluso así se me filtró un farsante en el gabinete, como fue Pedro Delgado, con su título falsificado. Pero yo no le puedo garantizar el director de tal o cual cosa aquí en Alausí, en Riobamba. Eso tenemos que todos estar atentos para exigir transparencia en acción y control social sobre los corruptos. Pero eso es otra cosa, somos demasiado tolerantes a la corrupción. Aquí todo el mundo sabe quién roba. Si mi vecino entró a un cargo público y después de ser chiro, después de tener casita alquilada, tiene 3 casas propias, 4 carros último modelo, todo el mundo sabe que está robando. Él sabe que todo el mundo sabe que está robando, pero se le casa la hija, invita al matrimonio y todo el barrio va. Entonces, mientras no haya sanción social para los corruptos, esto será un mal muy difícil de exterminar, de eliminar completamente, de extirpar. Señor presidente, analizando sus ejes de la revolución ciudadana, se dice de que los seres humanos con salud prácticamente podemos desarrollar todas y cada una de nuestras actividades. Salud pública fue uno de los sectores que prácticamente fueron abandonados por gobiernos anteriores. Su gobierno ha invertido alrededor de 7.072 millones en los últimos 6 años. De hecho, ahora los ecuatorianos podemos acceder a una atención de salud gratis en los hospitales públicos. Mire, en el corto plazo, usted puede vivir bien, tener buena calidad de vida sin saber leer ni escribir, pero no puede tener buena calidad de vida sin salud. Entonces la salud es fundamental. Sin embargo, no nos equivoquemos, en el mediano y largo plazo, con ese talento humano, como habíamos sostenido anteriormente, se puede tener mucha mejor salud, ¿ok? Entonces hay que trabajar en todos esos sectores. El desarrollo infantil. El desarrollo infantil es un conjunto de acciones. Motivación, buena nutrición, estimulación temprana, para que no solo nuestros futuros jóvenes y gente madura, ¿no?, tengan buena salud, sino tengan buena talla, buen desarrollo intelectual, tengan capacidad para aprender, para generar cosas, etcétera. Todo eso constituye un buen nivel de vida. Sin embargo, la salud por sí sola es clave. Por eso hemos invertido tanto, se han dado grandes pasos en salud, no tiene nada que ver la salud actual con la salud de antes de la Revolución Ciudadana, que además de ser pésima, uno tenía que pagar hasta la aspirina, claro, pero obviamente todavía falta mucho por hacer, completar la infraestructura de salud. ¿Qué significa eso? Que en el Cantón Alausí tengan hasta el último centro de salud que requieren, hasta el último ecógrafo, hasta el último especialista, cuesta cerca de 3.000 millones de dólares. Señor presidente, a propósito, usted utiliza el término de infraestructura, se habla de hecho del fortalecimiento, lo que ha sido también hospitales que han sido prácticamente... Déjeme precisar, el ejemplo que hace un momento es infraestructura y equipamiento. Claro, para tener hasta el último ecógrafo, ambulancia, etcétera, se requiere cerca de 3.000 millones de dólares. Así es. Señor presidente, a propósito, en el plano local, un tema que urge la necesidad de abordarlo con usted en estos instantes es sobre el hospital civil que tenemos acá en nuestra ciudad. Un hospital que en otros tiempos fue regional, hoy por hoy es prácticamente un centro hospitalario en el que prácticamente han existido una serie de ofrecimientos por las autoridades de parte del Ministerio de Salud. De hecho, en algún momento ya nos construían un hospital, hubo reuniones hace semanas atrás, prácticamente no sabemos si es que vamos a contar con un verdadero hospital. Se ha dicho de que va a ser un hospital clase A, clase C, de que el hospital prácticamente va a ser de especialidades. No sé en ese tema, y algo que nos preocupa a los alauceños, señor presidente, porque ese es un hospital que no solamente da servicio para la gente acá en el plano cantonal, sino en el sur de acá de Chimborazo y del país también, señor presidente. Todo está planificado. Si usted entra a la página web del Ministerio de Salud, no tengo en este momento información, pero ahí está toda la información de lo que se va a hacer en Alausí.
los subcentros de salud que va a haber, tipo A, B, C, si un hospital básico, si un hospital regional, como usted lo llama, que habría que definir. Claro. No creo sinceramente que en Alausí se necesite un hospital regional, sino básicamente un hospital a nivel cantonal, pero en todo caso todo está planificado. Yo voy a pedir a mi asistente que me revise rápidamente para poder darles una respuesta más concreta. Para más o menos tenemos clara la situación acá con respecto a la salud. Se va a construir un tipo A en Huigra, en Sibambe, en Guasuntos, en Achupayas un tipo B, aquí en Alausí se va a hacer un tipo A. Si quiere repotencializar el hospital civil, sí se va a repotenciar. A la situación, yo creo que, Diego, queremos llegar para que la ciudadanía esté consciente de la voz de la primera autoridad del país, claro, el señor presidente, es que no tenemos especialidades. Le informo, señor presidente, en el día de ayer, y agradecer la invitación para participar en este contertulio con usted y los compañeros periodistas, fui a un ciudadano al azar, ¿qué le gustaría que le pregunte al señor presidente? Me dice, por favor, el día sábado estuve con mi niño de 7 años y lamentablemente no hay pediatra aquí en el hospital y tuve que salir de urgencia a Riobamba, donde solamente la consulta se llevó la semana de mi trabajo. ¿Pero por qué fue a consulta privada? Porque tiene que ir a consulta pública. De emergencia, según emergencias lo atienden, ¿no? Así, esa es la situación de la salud. Mire, normalmente los hospitales básicos tienen 4 especialidades. Estoy casi seguro que una de ellas es pediatría, pero confírmeme, yo no soy técnico en la materia. Sin embargo, cuidado. Algunas veces la gente solicita cosas que no es lo más conveniente. No solo hay que querer ayudar, hay que saber hacerlo. Por ejemplo, por poner un ejemplo extremo, neurocirujano. ¿Cuántos casos de neurocirugía vamos a tener por año? ¿Cuánto nos va a costar ese especialista? Claro. Más barato es tener buenos sistemas ambulatorios para que si hay una emergencia de esa naturaleza y el helicóptero, la ambulancia enseguida pueda ser trasladado al hospital más cercano con esa especialización. Entonces esto debe ser planificado. Tengan la seguridad que estamos planificando. Es cierto una cosa. Tenemos pediatría, es cierto que una cosa. Tenemos escasez crónica de especialistas. El país lo dejaron devastado, destrozado. Nunca hemos tenido suficientes especialistas. Pero teniendo tan pocos especialistas, permitieron que se vayan a otros países, porque destruyeron la salud pública y permitieron que se vayan a Chile, España, Italia, ¿no? Y nos dejaron con aún menos especialistas. Estamos con una serie de programas agresivos, por ejemplo, Ecuador Saludable, vuelvo por ti, para retornar a los especialistas que están fuera del país. Ya han retornado 250. Hay 600 inscritos, pero todavía tenemos problemas en cuanto a especialización, especialidad. Entonces, muy probablemente en Alausí se necesite la especialidad de pediatría. Les pido un poco de paciencia hasta poder completar todos esos especialistas y mientras tanto, lo que sí debemos tener un buen sistema ambulatorio para una emergencia, con una buena ambulancia, claro, donde no es la ambulancia una furgoneta donde se mete una cama, no, con oxígeno, resucitadores, aparatos de medición electrónica, etcétera, pueda ser trasladado al hospital más cercano donde existe esa especialidad. ¿Tú conoces algo, Helmut, del hospital de Alausí, las especialidades que va a tener? Sí, es un hospital de tipo B, es un hospital realmente que no tiene especialidades tan finas como la de pediatría, o ginecología. Pero cada hospital, por básico, tiene 3 o 4 especialidades que claro, no recuerdo en este momento, si pueden averiguarme, César, ¿ya? Y no recuerdo si es pediatría también, pero insisto, todo esto está planificado, porque es imposible. De hecho, hospitales de especialidades en el país, creo que solo existen 2. El Eugenio Espejo. Sí, el Eugenio Espejo y el de Guayaquil, porque en verdad son los únicos que tienen la especialidad completa, porque es imposible tener en cada rincón del país todas las especialidades, imposible. Y permítame hacer un agradecimiento personal. La asistencia en salud en el Hospital Eugenio Espejo, trataron de salvar la vida de mi esposa que hace un año se me fue. Lo siento mucho. Pero usted y yo estando en una noche, llegó a la madrugada y comenzó que la gente comience a trabajar hace más de un año y medio. Y de verdad pues hace falta la presencia de la autoridad en las instituciones, de un líder, de alguien que diga tiene que manejar, tiene que orientarse de esa manera y tiene que hacer. Yo me siento muy agradecido por la salud que usted ha brindado, yo creo que muchos ciudadanos, pero de la misma manera hay ciudadanos que por desconocer o no tener quien les apoye, quien les ayude, no están acudiendo a esta revolución de la salud para decir estamos en Ecuador con un compañero presidente, con Rafael Correa, en quien nosotros tenemos toda la confianza. Pero mire, muchas gracias por la salud, señor presidente. No nos engañemos, Vicente. Eso es parte del cambio cultural. La cultura de servicio, la cultura de respeto al usuario.
Lamentablemente, nos acostumbramos al que llegaba a un puesto, tenía ya el nombramiento, tenía estabilidad, dejaba de trabajar, no hacía nada. Y venían politiqueros a decirle que eso estaba bien, que eran sus derechos. Y los y sindicalistas, aquí ¿no? Recuerden que teníamos paros en salud pidiendo menos horas de trabajo y la gente se moría en las puertas de los hospitales. En estos 6 años de Revolución Ciudadana no hemos tenido un paro porque siempre fue ilegal e inconstitucional y no vamos a permitir que se aplasten los derechos de los ciudadanos. De los malos sindicatos, esos son los malos sindicatos manejados por el MP, porque hay buenos sindicatos que defienden derechos. Esos malos sindicatos imponían abusos en detrimento del derecho a la salud del pueblo ecuatoriano. Eso no lo vamos a permitir, pero sí se requiere ese cambio cultural. Lamentablemente, aquí llegamos a un cargo, tenemos nombramiento, estabilidad, como que si ya debo dejar de forzarme, como que si yo le estoy haciendo el favor al usuario. No, los ciudadanos no están haciendo el favor, ellos son los que pagan nuestro salario. Así que atender con calidad y calidez, pero eso es parte de un profundo cambio cultural. Señor presidente, para terminar con este tema de lo que es salud, una de las deficiencias en la atención de hospitales públicos era la reducida. Rectifico, en los hospitales básicos normalmente existen las 4 especialidades: medicina general, ginecología, pediatría y cirugía. El problema, le insisto, es que todavía tenemos escasez de especialistas. O sea, no es falta de planificación, es que no hay el recurso humano. Por eso se ruega un poco de paciencia. Créanme, o sea, este país en la época neoliberal exportó cerca de 10.000 profesionales en salud. Eso fue criminal. Los especialistas, los pediatras que necesitan nuestros niños, los odontólogos, las enfermeras, por el descuido del Estado, por la torpeza neoliberal, por el feriado bancario, se fueron a Chile, a España, Italia. Y ya no había, nunca es que hubo suficiente. Pero los pocos que había, los sacaron del país. Y están retornando y estamos a rompecincha, a toda velocidad, creando posgrados, becas, etcétera, para tener los especialistas que se necesitan. Pero todo hospital normalmente tiene, el hospital básico, incluyendo a la UCI, tiene estas 4 especialidades: medicina general, ginecología, pediatría, cirugía. Si no está el especialista, no es porque no esté planificado, es porque no hay el especialista. Muy bien, señor presidente, yo le hacía referencia anteriormente, una de las deficiencias que tenían los hospitales en atención pública era el horario, que era reducido de los galenos, que prácticamente era de 4 años, pero 4 horas, perdón. Eso era terrible. Era terrible. Y un 2 de julio de años atrás usted dijo, no, eso se va a terminar y los galenos van a tener que trabajar las 8 horas que tiene que ser para atender al pueblo. Es que ese es el país que recibimos. El gran logro, que los médicos trabajen solo 4 horas. Es que hay tanta tensión, tanta estrés en la práctica médica que solo podemos trabajar 4 horas. Todo era un engaño. Todo el mundo sabía que después iban a trabajar el consultor al frente. Y había muchos, no muchos, pero algunos no tan honestos, que al paciente que venía en la mañana a la consulta en el hospital público, le decía, venga en la tarde a mi consultorio privado. ¿Para qué nos engañamos? Es uno de los grandes males del país. Tragarse piedras de molino, vivir de engaños sociales. Esa era la verdad. Todo médico trabajaba 8 horas y más, pero decía 4 horas del sector público y el resto del sector privado. Con nosotros hemos mejorado sustancialmente los sueldos, pero nos tienen que trabajar 8 horas. Pero no solo eso, el sistema era tan absurdo, la mediocridad era tal, la indolencia era tal, que como los médicos tenían que trabajar 4 horas, la consulta externa en los hospitales solo era 4 horas, de 8 a 12. Suponiendo que hubiéramos aceptado que los médicos trabajen 4 horas, pongan 2 turnos, pues, de 8 a 12 y 12 a 4, para poder atender a toda la gente. No, todos los hospitales trabajan de 8 a 12, porque los médicos trabajan 4 horas. O sea, ese era el nivel de indolencia. Ya todo eso está corregido. Bueno, consulta externa, hay hospitales que tienen 8 o 12 horas de consulta externa, los galenos nos tienen que atender 8 horas, y hay hospitales y centros de salud que ahora están abiertos 24 horas para emergencia. Solo un comentario adicional. Hospitales siempre deben estar abiertos. Sus centros de salud, habían algunos que trabajan 4 horas, 8 horas, ahora hay muchos que están abiertos las 24 horas. Respecto a lo que se ha señalado, señor presidente, decía solo un comentario adicional. El gobierno nacional, para promover la eficiencia, ha redefinido el modelo de gestión de las empresas públicas. En el caso de los centros hospitalarios, en determinado momento, en el caso de los hospitales del país, por ejemplo, el gobierno pensó en la posibilidad de que no sean estrictamente médicos los que dirijan a las casas de salud, a los hospitales, porque se daba también ahí un problema. No sabían administrar. Definitivamente sancionaba a nadie, y en los hospitales prevalecía una total anarquía, con un sinnúmero de irregularidades como aquellas de complementar los sueldos con actividades en orden estrictamente privado personal. Hoy existen gerencias estratégicas, señor presidente. Hoy se fija la inversión con resultados. Es decir, se intenta que se refleje en el bienestar ciudadano la calidad de atención que brindan aquellas instituciones que siendo públicas, pues generaban problemas. Asistir a los hospitales, asistir al registro civil, asistir a instituciones como las empresas eléctricas, las empresas telefónicas, era un
verdadero vía crucis para los usuarios